Perfecto. Continuando entonces con la fase de medición y entrando a lo que son gráficos de probabilidad normal. Tenemos que este tipo de gráficos permite evaluar si los datos provienen o tienen un comportamiento, entre comillas, normal, lo cual generalmente se presupone en varios estudios. Esto particularmente para procesos de manufactura en serie, lotes de producción y otros procesos generalmente aplicados en la vida diaria o en la rutina diaria, ¿no? Tenemos un ejemplo de cómo es una curva normal, totalmente simétrica, con un punto medio entre la gráfica. Para aplicar una gráfica de probabilidad en el software de Minitab versión 19, que aplica también a la versión 22, nosotros tenemos que entrar a la pestaña de gráfica, buscamos gráfica de probabilidad y le damos clic. En este caso nos va a dar una ventana emergente en la cual vamos a seleccionar gráfica de probabilidad individual, solo queremos una, y en el caso de los datos de ejemplo o de entrada, vamos a buscar la variable gráfica de esfuerzo o la C7, ¿no? En este caso nosotros por lo general damos doble clic y automáticamente ingresa la variable. Cuando es una variable no admitida, por supuesto no va a aparecer en la lista de opciones a ingresar. Eso también se debe tener en cuenta. Damos a aceptar y nos muestra un gráfico. En este caso es distinto a una campana de Gauss porque el análisis que realiza es este tipo de gráfico en particular. Lo que queremos es que ningún punto idealmente caiga afuera de las curvas, porque no son líneas, las curvas que se encuentran por fuera de la línea media de tendencia y obviamente, valga la redundancia, dichos puntos azules son las observaciones. En este caso tenemos una media de 87,62, bueno, los datos analíticos, desviación estándar, cuántas observaciones hay, en este caso 30, el valor P y otros relacionados, ¿no? El valor P generalmente nos indica y hemos visto con el umbral de 0,5. Si es mayor a 0,5 podemos decir que es normal. Si es menor a 0,05 no es normal, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, por defecto muestran el valor AD, que es de Anderson-Darling, el valor P, ya conocido que hemos hablado bastante. Lo que en este caso lo que nos dice es que estos datos son inversamente proporcionales. ¿Qué pasa? Que queremos un valor de AD lo más bajo posible, lo más chiquitito, y un valor P lo más alto posible. Entonces estamos viendo esta relación es inversamente proporcional, ¿no es cierto? El valor de Anderson-Darling tiene que ser inversamente proporcional al valor P. ¿Qué queremos decir con esto? Que P más grande, AD más pequeño, en resumidas cuentas. Aquí, por ejemplo, podemos tener la gráfica de probabilidad con los datos guión 2 de entrada y podemos ver en este caso que el valor P es menor a 0,005 y al valor AD es mucho más grande. Por consiguiente, como vemos, nos siguen un patrón dentro de esta línea. Entonces, nosotros podemos concluir con esta gráfica que no es normal. Entonces, es otro tipo de distribución, probablemente se ajuste mejor a otra. De hecho, se tiene que ajustar un poco mejor a otra. Sin embargo, habría que hacer la respectiva prueba. En este caso, los gráficos de Weibull tiene la forma matemática siguiente. No vamos a entrar en detalle porque no es estadística avanzada ni analítica. Y tenemos, por ejemplo, los parámetros de entrada, parámetro de forma, parámetro de ubicación. Esta se usa principalmente para datos de confiabilidad cuando se desconoce la distribución. ¿Qué quiere decir? No sabemos qué tipo de distribución es. El papel de probabilidad de Weibull se puede usar para estimar el parámetro de forma beta y el tiempo medio entre fallas, o TMF, MTBF por sus siglas en inglés, o tasa de fallas también se puede definir como eso, ¿no? Eh, la distribución con un beta menor a 1 tiene una tasa de falla que disminuye con el tiempo. Esto también se conoce como mortalidad o fallas en la vida temprana. Beta cerca de 1 o 1 es la vida útil o el periodo de falla aleatoria de las distribuciones de Weibull. Con beta mayor a 1
con tasas de falla que aumentan con el tiempo. Esto también se conoce como falla por desgaste. Aplicando este tipo de gráfica en la versión de Minitab 19, repito nuevamente la 22 es idéntico. Vamos a la pestaña, nuevamente seleccionamos gráfica de probabilidad individual y en este caso vamos a también seleccionar esfuerzo. Sin embargo, ahora vamos a seleccionar el botón de distribución y seleccionamos la variable a evaluar, que en este caso es deformación, que es la que hemos considerado. Ahora en este caso nos está mostrando evidentemente ciertos puntos que están fuera de la línea de tendencia. Nuevamente un valor P menor a 0.05 y un valor AD un poco alto. Lo que queremos nuevamente es que sea inversamente proporcional. Para una distribución normal la media es el percentil 50, mientras que para una distribución de Weibull la media está en el percentil 63.2. Entonces nos está mostrando nuevamente aquí que para la media de este tipo de distribución es en el percentil 63.2. Eso es importante. Este parámetro nos muestra que la tasa de falla se encuentra con una deformación, en este caso, de 1.590, que es exactamente el eje X versus el eje Y que hemos visto, el porcentaje versus el valor de deformación. En este caso, las unidades son 1.590, ¿no? Que va desde 0,1 hasta máximo 10. Por supuesto, los datos no están en 10, máximo dará pues un valor de 2 a grosso modo, ¿no? El software genera el diagrama de Weibull en función a probabilidad. El valor P es menor a 0.033 y por lo tanto existe una gran probabilidad de que los datos no provengan de una distribución de Weibull. En este caso es bajo, entonces no es ese tipo de distribución. Finalmente podemos concluir que la forma, al ser mayor a 1, por lo que existen fallas de desgastes. Con esto hemos terminado y continuamos en el siguiente video.